Aleluya. Dios les bendiga a todos, sean todos cordialmente bienvenidos en este día. Es una bendición tenerles en la casa del Señor. Es una bendición que podamos compartir un día más y tener la bendición de tener un lugar donde congregarnos, donde recibir la palabra de Dios, como siempre les digo, sin mayores complicaciones. Voy a pedirle que abran la Biblia en Mateo, capítulo 10, versículo 5. Mateo, capítulo 10, versículo 5. Mateo capítulo 10, versículo 5. Me dice un amén cuando lo tienen. Quiero hablarles en esta mañana sobre un tema que he titulado El Evangelio mal contado. Una de las cosas que he tenido que aprender a través de los años, y que tal vez ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que aprender, es la diferencia entre conciencia y reputación. La conciencia es lo que somos, lo que realmente hay en nosotros, lo que realmente pasa por nuestra mente, pasa por nuestras acciones, pasa por nuestra manera de ser y que implica todo lo que realmente yo soy. Nuestra reputación es lo que la gente cree que somos o lo que la gente piensa de nosotros. ¿Por qué es importante entender la diferencia? Porque muchos de nosotros creemos, para bien o para mal, lo que la gente cree de nosotros y lo aceptamos de alguna manera. Muchas de esas cosas porque desde niño nos las van diciendo. Te agarra un niño desde pequeño y le dice: usted es un idiota, usted es un idiota, usted es un idiota. Y el niño llega grande diciendo: yo soy un idiota. Y asume que esa es su realidad. Y muchos de nosotros vamos en el transcurso de la vida a creer que lo que la gente piensa de nosotros es lo que realmente somos. Muchos pensamos que somos un fracasado, que somos inútiles, que somos personas no aptas, que somos personas que no podemos lograr objetivos, porque alguien más piensa que esta es nuestra realidad. Jesús no estuvo exento de esta lucha entre la conciencia y la reputación. Por eso tal vez una de las preguntas claves que Jesús le hace a los discípulos es: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿Quién creen ustedes que soy yo? O sea, según ustedes, ¿cuál es mi realidad de vida? Y es una de las preguntas claves que muy pocos tal vez se animen a hacer públicamente. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Jesús la hace y le dice: ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Y por qué es interesante entender esto? Porque aunque bien es cierto, muchas personas tratan de ocultar su conciencia y tratan de disfrazar su conciencia y tratar de decir: no, esto no soy yo, y realmente es porque están ocultando su verdadera conciencia. Muchas de las problemáticas de la vida es porque le damos mucha atención a nuestra reputación, y a la reputación hay que darle una atención importante, porque hay que ver hasta qué punto realmente es lo que están diciendo una verdad, pero no para que nos dé identidad, no para que construya en nosotros una identidad, sino para que nosotros lo tengamos como punto de referencia. Ahora, en el transcurso de los años pastorales, tuve que aprender a convivir con estas dos palabras, conciencia y reputación. Y no fue una tarea sencilla, porque en la vida práctica tenemos que entender de que todos nosotros nos vamos a enfrentar a una problemática del ser humano. Si las cosas salen bien, todos ganamos. Si las cosas salen mal, alguien tiene que ser el culpable. Y esto lo vemos en todo.
Esto lo vemos en todas las instancias de la vida práctica. Lo vemos, por ejemplo, en el país. El país va de cabeza, todo es culpa del presidente. Pero nadie dice que todos nosotros somos culpables cuando no pagamos impuestos, cuando tratamos de disfrazar o maniobrar algunas cosas por debajo de la manga, sea un monto muy elevado como las empresas que roban gran cantidad de plata disfrazando la economía, la contabilidad para que paguen menos, o poco cuando nosotros robamos a otros niveles más pequeños o digamos que imperceptibles o no dañinos. Pero no decimos que el problema somos nosotros. No decimos, por ejemplo, que el problema de la sociedad sea un problema nuestro. Es un problema de la seguridad, es un problema de la policía, es un problema del gobierno por sus estrategias, es un problema de cualquier persona menos nuestro. No es problema nuestro, no tuvimos nosotros culpa en educar mal nuestros hijos, en no formar una sociedad, en no invertir en algo diferente. Siempre vamos a tratar de disparar hacia el frente y es nuestra política natural de vida. La iglesia no está exenta de esto. Siempre vamos a tratar de atacar o disparar hacia algo o alguien para cubrir una falencia de nuestra realidad de vida. Ahora, cuando hablamos de esto, el evangelio no puede separarse de esta condicionante de vida. El evangelio también está expuesto a conciencia y reputación. Lo que realmente es el evangelio y lo que la gente dice que es el evangelio. Y entonces, al igual que yo sé que de usted han hablado cosas que no son ciertas y que usted dice es que no es real, del evangelio también se han hablado cosas que no son ciertas, que no son reales y que le achacan al evangelio cuando realmente el evangelio no es el problema. Y entonces pensaba en esta semana, ¿qué pasaría si realmente el evangelio se contara correctamente? Si el evangelio se dijera y se expresara y se presentara y se publicitara como correctamente debería publicitarse. ¿Qué pasaría si regresáramos? Porque hablamos mucho de regresar a las sendas antiguas. Usted lo escucha en las prédicas. Hablamos mucho de regresar al evangelio de Jesús. Hablamos mucho de regresar a la cruz de Cristo. Pero realmente, ¿qué pasaría si el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, sería contado correctamente? Si alguien se sentara y empezara a contar, ¿cómo lo contaba Jesús? ¿Cómo lo contaba el artífice del evangelio? ¿Cómo lo expresaba? ¿Y cómo era escuchar a Jesús conversar? Usted dice, no lo escuché nunca. Me hubiera gustado sentarme, disfrutar y escuchar un gran mensaje de Jesús en esos montes maravillosos, preciosos, deleitosos, gloriosos. Me hubiera encantado estar una tarde. A mí personalmente me hubiera fascinado estar una tarde, un atardecer maravilloso, hermoso, escuchando la autoridad, la imponencia, la oratoria, la magnificencia de un mensaje expuesto por Jesús. Pero luego pienso en el mensaje, porque la Biblia los tiene, y digo, no sé si ese mensaje hubiera opacado el hermoso atardecer, o si los hermosos paisajes de esos montes maravillosos donde Jesús exponía la palabra hubieran sido suficientes para disfrazar un corazón abatido cuando la palabra de Jesús chocara de frente contra nuestra conciencia o contra mi conciencia. Y esto nos lleva a pensar de que al final de cuentas, como les decía el domingo pasado, tuvimos que agarrar el mensaje y acoplarlo. Tratar de agarrar el mensaje y acoplarlo a un conjunto de conciencias que se niegan a ser confrontadas y que tratan de ocultar dentro de un esquema de reputación su conciencia para que el mensaje de Dios no golpee. Ahora, el término evangelio viene del vocablo griego que significa buenas nuevas y hace referencia al relato de la existencia, los milagros y los postulados de Jesucristo. Dicho esto, le leo lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 5
al versículo 15. Dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No te proveas de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar a esta casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiera, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esta fue la declaratoria de Jesús a la hora de agarrar a los discípulos y decirles: esta va a ser su misión, esta va a ser su tarea, su propósito, su encomienda. Esto es lo que van a hacer. ¿Les queda claro? ¿Están concretas las instrucciones? Esto es lo que ustedes van a hacer, y lo van a hacer de esta forma. Y le generó un conjunto de reglas, de normas que venían estableciendo. Ahora, cuando hablamos del evangelio, esto es el evangelio real. Esto que Jesús les dijo en el capítulo 10 de Mateo. Esta es la misión del evangelio. Esta es la realidad del evangelio. No hay otra. No hay otra realidad del evangelio. Esta es. Ahora, el problema es que para reconocer algo valioso o algo verdadero, primero tengo que saber qué no es verdadero. En una ocasión, conversando con unas personas que trabajan en bancos, ustedes saben que los cajeros de banco tienen que hacer todas las transacciones, pero tienen que tener la capacidad de reconocer un billete falso. Y normalmente uno piensa que lo que le van a dar es una clase sobre billetes falsos. Pero resulta que, hablando con ellos, me indicaban que no, que en realidad ellos no les enseñan las reglas de un billete falso, sino que tanto tiempo están en contacto con un billete verdadero que cuando ellos tocan un billete falso, inmediatamente que tocan su textura, saben que hay algo diferente en ese billete. Y me llamó la atención porque ver a una persona contar 500,000 colones en billetes de 10, de 5, de 20, y que va contando, va sacando rápidamente, que usted ni siquiera pudiera contar, y ellos van rápido, y de un pronto a otro se detienen, sacan un billete, lo ponen a un lado, siguen contando, sacan otro billete, lo ponen a un lado, siguen contando, terminan de contar, ponen el cupo a un lado, cogen los 2 billetes, examinan los billetes, hasta que llega un punto que dicen: este es verdadero, pero está deteriorado, y este, señores y señoras, es falso. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el evangelio es que no conocemos tan bien el evangelio, que no diferenciamos del evangelio verdadero del evangelio falso, del evangelio bien contado y el evangelio mal contado.
Y esto me lleva al primer punto, y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 14, versículo 15, porque precisamente el evangelio bien contado nos llevaría a lo que yo le mencioné hace un momento. Me encantaría estar en la montaña escuchando la autoridad, la imponencia de Jesús hablando, pero tendría temor de escuchar su enseñanza. ¿Y cómo puede esa enseñanza confrontar mi vida, mi corazón, mi conciencia? Y dice la Biblia en Lucas capítulo 14, versículo 15, lo siguiente. Dice así. Lucas 14, versículo 15. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Bienaventurado. Bienaventurados los que tuvieron la dicha de escuchar a Jesús predicar y compartir la palabra cara a cara. Bienaventurados, dichosos. Algo increíble, un acontecimiento maravilloso que hasta hoy muchas personas van a Oriente, van y cruzan todo un gran trayecto para estar en esos lugares, para sentarse en esos montes y recordar, tratar de imaginar a Jesús parado frente a frente a las grandes multitudes compartiendo la palabra. Pero lastimosamente no recuerdan o no entienden o no disfrutan no el lugar donde Jesús predicó, sino el evangelio que Jesús predicó. Y dice la Biblia que inmediatamente Jesús responde y le dice: Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados o los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse, a poner excusas, a poner justificaciones para no llegar a la cena. Y dice la Biblia, versículo 18: y a todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El tercero dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a todos los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo al Señor: se ha hecho como mandaste y aún queda lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, ve por los vallados, ve y fuerza a los que vengan para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, entre paréntesis porque no está ahí, y pusieron una excusa, gustarán de mi cena. Ahora, cuando hablamos del verdadero evangelio, el verdadero evangelio no es convencer a las personas que se llenan de excusas. Una de las grandes problemáticas que ha tenido el cristianismo actual es que hemos hecho que el cristianismo actual trate de convencer a gente llena de excusas. Tratamos de convencerlos de que el evangelio es real, tratamos de convencerlos de lo que el evangelio enseña, tratamos de convencerlos y tratar de justificarles por qué deberían dejar de dar excusas. Jesús nunca trató de convencer a la gente que le daba excusas, los desechó. Ahora, no eran excusas extrañas, son comunes, podemos llevarlas a la vida práctica.
podemos llevarlas a la vida real. Los primeros invitados, para que empecemos, que hablaba de Jesús, hablaba de los fariseos, hablaba de los saduceos, hablaba de los maestros de la ley, quienes estaban en una buena posesión económica, tenían un buen estatus económico, y esto les impedía darle importancia al evangelio de Jesucristo. Por eso dice: compré una hacienda, igual a compré una casa, tengo que ponerle el techo, ponerle el cielo raso, ponerle el piso, tengo que arreglarle el lavatorio, tengo que arreglar eso. No puedo hacer lo que el evangelio me manda hacer porque estoy muy ocupado. Acaba de comprar casa. El otro dijo: compré bueyes. Bueyes es igual a trabajo. Tengo un nuevo empleo, tengo un buen negocio, tengo un emprendimiento y no puedo hacer el evangelio porque o hago el emprendimiento, o hago mi trabajo, o hago el evangelio. No puedo hacerlo. El otro, una excusa muy común. Pablo dijo claramente que los solteros tenían cuidado de las cosas de Dios y los casados de su casa. Ahora, esto no es porque fuera correcto. Esto lo que Pablo estaba diciendo es: con los solteros yo cuento, con los casados definitivamente no voy a poder contar porque nunca tienen tiempo. El evangelio no está dentro de sus prioridades. Ahora, esto no está correcto, es simplemente una excusa. Y la razón de por qué le digo que no es correcto es porque si usted ve la explicación de la parábola, dice al final que ninguno de ellos llegó a la cena. Ninguno de ellos alcanzó el galardón. Ninguno de ellos alcanzó el premio. Porque este no es el evangelio. El evangelio que Jesús predicó no fue este. Y no era este el razonamiento. Y no era esto lo que Jesús quería enseñar. Por eso al final entraron los cojos, los mancos. Entraron todos los que normalmente no estuvieran invitados porque en teoría no eran dignos. Hay personas dentro de la iglesia que preguntan: ¿por qué Dios levanta a tal persona si yo soy más capacitado, si yo tengo más que dar, si yo puedo? Porque usted nunca está. Porque usted nunca va a decirle a Dios: aquí estoy, Señor, cuente conmigo, puedes usarme, puedo servirte, tengo que aportar y quiero aportarlo. Y Dios nunca se ha apoyado en la gente capaz, se ha apoyado en la gente dispuesta, en la gente disponible, en la gente que tiene deseo de que Dios los use. En la Biblia encontramos muchas personas que Dios llamó, pero también encontramos muchos que tuvieron la osadía de decirle a Dios más tarde: después, déjeme terminar con esto, tengo otras cosas que hacer, hay otras cosas más importantes que voy a atender ahorita y luego yo te voy a servir. El verdadero evangelio no es esto. Este es un evangelio mal contado que nos han tratado de vender. Y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 16, versículo 27. Lucas 16, versículo 27. Y vea lo que dice la Biblia, Lucas capítulo 16, versículo 27 al 29. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno de los muertos se levante. La otra cosa que nosotros tenemos que entender, que el evangelio ha sido mal contado, tiene que ver con que el evangelio lo hemos convertido casi en una condición de convencer a los que no quieren escuchar. Yo no sé si usted se ha entablado en una discusión con una persona que no quiere escucharle, pero es una pérdida de tiempo.
Es más, curiosamente, cuando usted habla con alguien que no quiere escuchar, usted dice: ¿para qué hablo? Pero cuando hablamos del evangelio, pareciera que la obligación, y aquí es donde entra el problema, pareciera que la obligación de que alguien escuche está sobre mí, está sobre usted. El peso de que alguien escuche o no escuche pareciera que recae sobre el que da el mensaje y no sobre el que escucha el mensaje. Y esto ha traído un gran peso, una gran carga sobre los ministros, sobre los pastores, sobre los que enseñan, sobre los líderes, porque los líderes, los pastores, los hermanos, las personas encargadas de llevar el evangelio, sienten como que si no hay fruto es mi problema. ¿Seré yo el que estoy fallando? Le dicen muchos líderes: ¿será mi problema? ¿Y por qué llegamos a esto? Porque muchas personas han tratado de disfrazar sus problemas de conciencia en disparar hacia el frente. El problema por el cual me fui de la iglesia fue por el líder. Dicen algunos: yo iba a una iglesia, pero me fui por el líder, me fui por el pastor, me fui por el hermano, me fui por la hermana. Siempre es culpa del otro. Pero resulta que no es cierto. La problemática no está en el pastor, no está en los líderes, no está en nadie a tu alrededor. El problema siempre va a estar hacia adentro. Está en que yo no quiero escuchar. Está en que me pueden predicar el evangelio verdadero, que a mí no me gusta ese evangelio. Yo quiero el otro evangelio, el mal contado. El que es todo gracia, todo amor, todo misericordia, y que no quiere que yo haga nada. Yo me siento, escucho y todo lo hace Dios. No tengo compromiso, no tengo responsabilidades, no tengo esfuerzo. Dios hace todo. Y cuando Dios me enfrenta al otro evangelio y me choca, golpea mi conciencia, topa contra mí, no gusta, no es idóneo. El problema es que nunca se trata del mensajero, se trata del que oye el mensaje. El problema nunca va a ser el vocero. El problema siempre va a estar en nuestro oído. ¿Qué quiero escuchar? ¿Qué es lo que me gustaría escuchar? ¿Qué es lo que quiero que me digan? ¿Por qué modificamos nuestros mensajes en los altares? Porque hay gente que quiere escuchar eso. Cambiamos el evangelio porque es el evangelio que quieren escuchar. No el evangelio que tienen que escuchar. Vacilábamos porque, aclaro, fue un vacilón, era algo vacilar. En una conversación con Susana conversábamos sobre el primer sermón del año y cómo ha pasado los últimos 2 años, y dijimos: este año hay que cambiar, vacilando, estábamos vacilándonos que lo vamos a cambiar. Hay que cambiar el mensaje porque los últimos 2 mensajes han sido simple y llanamente literales de lo que ha transcurrido durante el año. Y cambiémoslo, prediquemos uno de los que predica todo el mundo, los que todo va a estar bien y va a ser maravilloso durante los 365 días del año. Va a ser un sol resplandeciente apenas para irnos a sentar a la playa a comer un ceviche. Porque es el evangelio que queremos escuchar. Pero resulta que el problema es que yo no puedo cambiar el mensaje porque yo no soy el mensajero. Puedo cambiar mi oído para escuchar el mensaje y saber lo que Dios está transfiriendo a través de su evangelio, pero no podemos cambiar el mensaje. Hay una frase importante y una frase llamativa que expresa la historia de Lucas capítulo 16 y se la leo textualmente. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Alguien me preguntó en estos días
no estoy bien con Dios porque estoy próspero y bendecido. Conteste. Y le dije, disculpe, creo que estamos confundiendo términos. Usted puede estar próspero económicamente, pero de próspero a bendecido hay un gran trayecto. Aún Satanás da riquezas. Y aún lo que nosotros hemos acostumbrado a llamar bendiciones pueden ser las peores maldiciones de la vida. ¿Cómo lo vamos a darnos cuenta si algo es bendición o maldición, aunque parezca agradable? Al final de nuestra vida. Cuando la vida de Lázaro y el rico están en contraparte, Abraham le dice al rico: tú recibiste todas las bendiciones en vida, o sea, te fue súper bien, tuviste todo lo que querías, hiciste todo lo que querías, prosperaste suficiente en vida. Ahora te tocó tormento. Pero Lázaro le fue mal. Eso es lo que dice Abraham, le fue mal. Dice, todos los males le tocaron a Abraham. Le tocaron, a Lázaro. Todos los males. Pero ahora, y me gusta la frase que utiliza, es consolado. No dice es próspero, dice es consolado. Y tú atormentado. Qué duro. Qué duro es un evangelio que me dice que yo puedo llevar una vida acá buena y una eternidad de tormento, y que otros van a llevar una vida acá no buena, pero una eternidad de consuelo. ¿Y por qué es duro? Porque me confronta a cuál de las dos vidas yo quiero apuntar. Ahora usted me dice, pastor, ¿y yo puedo tener las dos? ¿Puedo llevar una vida súper buena aquí y una vida de consolación allá? No. ¿Cómo que no, pastor? No, porque si usted la lleva buena aquí, ¿qué lo van a consolar allá? ¿De qué lo van a consolar si no le ha ido mal? Pastor, entonces nuestra vida aquí, ¿sí qué? ¿Nuestra vida aquí qué? ¿Es un paraíso? ¿Esto es un paraíso? ¿Está diseñado para ser un paraíso? No, no está diseñado. El evangelio no dice por ningún lado, y se los decía el domingo pasado, que esté diseñado para ser un paraíso. Que tenemos momentos buenos, gloria al Señor y a su favor y misericordia por los momentos buenos, maravillosos que la vida nos da. Por esos días, esos momentos joviales que les tomamos una foto, los colocamos en un álbum y decimos, wow, qué tiempos más gloriosos. Pero que hayan tiempos gloriosos no quiere decir que no van a haber tiempos malos. Pero si yo quiero cambiar los tiempos gloriosos para convertirlos en la búsqueda de la felicidad acá, posiblemente termine siendo atormentado allá. Y la razón por la que muchas personas les va a pasar lo que le pasó al rico contra Lázaro es porque la búsqueda se plasma en tratar de buscar en esta vida la satisfacción personal. El evangelio no es de satisfacción personal. El evangelio es de satisfacer la obra, la misión, el propósito para el cual Dios nos llamó. Eso es esta vida. Aquí estamos de paso para agradar a Dios, para satisfacer a Dios, no para satisfacer nuestra carne. Y cuando hablo de nuestra carne, siempre he dicho, nuestra satisfacción de la carne no es pecar, porque la carne es todo. Cuando usted come, cuando usted duerme, está satisfaciendo la carne. Cuando usted pasea, está satisfaciendo la carne. Usted no dice, voy a ir a pasear y a comerme un ceviche en el atardecer de la tarde para que el espíritu sea agradado. Y usted no se para en la playa ahí con un buen ceviche a ver el atardecer y dice, aleluya, gloria. No es cierto. Estoy satisfaciéndome yo.
mi egocentrismo se va a hacer. Ahora, que se siente bien, se siente bien. Y que se disfruta, se disfruta. Y que si va, me lleva. Pero no es el son del evangelio, no es la razón del evangelio. Porque una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día es que la gente no quiere seguir al Señor porque la vida se le pone difícil. Alguien me dijo un día: pastor, es que yo cada vez que doy un paso para agradar a Dios, se me desordena el mundo. ¿En serio? ¿Cuál? ¿Cuál mundo se le desordena? ¿El espiritual o el natural? ¿Y cuál es tu prioridad? Yo les he dicho en múltiples ocasiones, la prosperidad financiera no es un pecado. No tiene Dios problema con que usted tenga dinero, ninguno. Y si usted siente que sí, me lo da, no hay ningún inconveniente. Yo hago el sacrificio, no hay problema con eso. El problema es que cuando nosotros estamos caminando la vida y tratando de adaptar el evangelio para que aquí en este entorno nos vaya bien, caemos en un anzuelo, en un engaño. Y al final las finanzas, la prosperidad, la satisfacción personal se convierte en un anzuelo de Satanás que nos roba la paz, que nos roba la tranquilidad, que nos roba el tiempo, que nos roba el ministerio, que nos roba el llamado y que nos va a robar la eternidad. Y un día vamos a decir: tuve 75 años muy buenos, pero ya hago aquí en una eternidad de tormento, dándome cuenta que mis 75 años no valieron de nada y que equivoqué mis propósitos de vida, equivoqué mi razón de ser. Vaya conmigo a Lucas capítulo 14 versículo 25. Lucas capítulo 14 versículo 25. Vamos a hablar un poquito del evangelio que Dios sí predicó, de las enseñanzas que Jesús compartió y que no son precisamente los favoritos de las predicaciones, ni son los favoritos de nuestras conversaciones, ni son los favoritos de nuestras imágenes, de nuestras publicaciones. Pero ¿qué es el evangelio que Jesús predicó? Jesús predicó un evangelio no de beneficios, sino de sacrificios. Fue su tónica. Y vea lo que dice la Biblia en Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Y vea lo que Jesús les dijo. Y si usted tiene una Biblia marcada, ahí lo va a encontrar en rojo, porque dice que fue Jesús quien lo dijo. Por aquello que si se quiere enojar conmigo, no, yo soy el vocero nada más. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y por aquellos los que pelean, pongan entre paréntesis también al esposo, porque ahí no lo pusieron, métalo ahí también, para que no haya bronca, clávelo de medio. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El evangelio verdadero, no el falso, no el mal contado, el verdadero, se basa en dos pilares. Tiene dos grandes pilares importantísimos que son la base fundamental del verdadero evangelio. El primer pilar es el lugar que ocupa Dios en mi vida. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? Es el primer pilar. Ahora,
Jesús los confronta. Jesús les dice: si ustedes aman más a mamá, papá, hermanos, hermanas, mujer, esposos que a mí, están fritos. Es más, abajo dice: no son dignos, no pueden ser mis discípulos. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas, usted los va a escuchar, que el primer lugar es la familia. Discúlpeme, está erróneo 100%. El primer lugar no es la familia. Hay muchos que confunden que el primer lugar tiene que ser Dios, pero no el ministerio o el llamado. Y resulta que estas dos cosas usted no las puede independizar, porque están de la mano, están amarradas. Si usted no hace lo que Dios lo mandó a hacer, usted es un desobediente. Y si usted es un desobediente, no puede agradar a Dios. No la separe. ¿Por qué Jesús dice que nosotros tenemos que topar con esta disyuntiva? Tal vez a usted no le ha pasado, pero muchas personas tuvieron que dejar toda su familia para poder llegar a Cristo, porque su familia se opuso a que estuvieran un día en el Señor. Ahora ya casi no pasa, pero recuerdo años atrás que para usted ser cristiano o protestante, como se le llamaba, a usted lo descomulgaban. Le quitaban la herencia, le quitaban el derecho a llegar a su casa. Ya usted no era nadie en la familia, ya no era invitado a las fiestas, ya no era nadie grato. Y usted tenía verdaderamente que escoger entre Dios y la familia, porque o agradaba a Dios o agradaba a la familia, pero a los dos no podía agradar. Y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y vivir su vida para Cristo implicaba que usted iba a ser aborrecido por su familia, iba a ser desheredado. Eso era la realidad de hace años atrás. Y usted tenía que elegir: ¿agrado a mi familia o agrado a Dios? ¿Quedo bien con mi familia o quedo bien con Dios? Hoy pasa, en menor escala, pero pasa. Pero le pasa mucho, por ejemplo, a los matrimonios. ¿Agradan a su esposa o a Dios? ¿Agradan a su esposo o a Dios? Porque el primer obstáculo que usted va a tener posiblemente para servir, para agradar, para vivir para Dios, está en su casa. No está en la iglesia. Está entre el núcleo de su familia. Como pastor siempre escucho las discusiones que hay. Y siempre las familias son las que disparan para que usted no se acerque a Dios. Mientras usted más se acerca a Dios, la familia más empieza a tintinear y a buscar que usted se distancie de Dios, con argumentos que suenan muy bonitos, pero en el fondo el problema no es la familia. Tampoco es que quiero que se haga enemigo de la familia. El problema es el lugar que Dios tiene para usted. Si Dios no es su primer lugar, está jodido, está jodida. O perdón, si usted me oyera, mi suegro me regaña. Estamos mal. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene que tener el primer lugar. Ahora, ojo, el problema grande que tenemos en el evangelio mal contado es que Dios no es el primer lugar. Decimos que Dios es mi primer lugar, pero no es cierto. No está tomando el primer lugar en nuestras vidas. Y es el primer pilar, el lugar que Dios tiene en nuestra vida. Que nada se lo quite. No se lo puede quitar el trabajo, no se lo puede quitar los negocios, no se lo puede quitar la familia, no se lo puede quitar abuelo, ni abuela, ni mamá, ni hermano, ni tío, nadie. Yo no puedo dejar a Dios, dejar lo que Dios me dio, dejar la misión que Dios me encomendó por nadie, ni por nada. Si Dios es el primer lugar, es el primer lugar. Ahora, la gente que decía, por ejemplo, porque pasó también hace muchos años, ya no tanto porque ahora la iglesia ahorita no es así, pero pasó que muchas personas perdieron familia por estar metidos en Dios. Y yo siempre les digo, el problema no fue Dios, el problema es porque eran pésimos administradores. Eso es otro cuento. Es otra historia y es otro problema. El segundo pilar que sostenía el verdadero evangelio, o que sostiene el verdadero evangelio, es el lugar que la cruz tiene en nosotros.
Jesús expresó y dijo: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ojo que hay dos concordancias que dice: no puede ser mi discípulo. Uno, cuando amamos más otras cosas que a Dios. Y dos, cuando no podemos asumir la cruz. La cruz no es andarla en el pecho. No es andarla tatuada en la piel como hoy se acostumbra mucho. Que la gente dice: yo quiero tatuarme, pero quiero tatuarme cristiano, entonces me voy a tatuar a Jesucristo mi Señor. Me voy a tatuar una cruz aquí para recordar a Cristo. Y es el único lugar donde lo tienen, en la piel, porque en todos los demás lugares de su vida no está. Y ustedes lo pueden ver en personas famosas. Ustedes pueden ver un Neymar, un montón de personas de renombre que andan tatuados cosas de Dios hasta salir por debajo, pero es lo único lugar donde tienen a Dios. El verdadero lugar de la cruz tiene que ver en el corazón, y la cruz tiene que ver con una condicionante compleja que nos tiene que confrontar y que nos tiene que llenar y que tiene que calar hondo. Dice el versículo 33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A todo. Y cuando habla todo, no es que agarremos todo lo que usted anda en la billetera y lo entregue como agarraban y manipulaban el evangelio para que usted soltara cadenas, aretes y cuando... No hablo de eso. No hablo de que usted renuncie a todo lo que usted tiene, sino que renuncie a darle a todo lo que usted tiene el poder, la autoridad, el privilegio y el primer lugar que le toca al Señor. Si yo tengo que negociar mi relación con Dios, mi misión con Dios, mi propósito con Dios, mi llamado con Dios, para tener otras cosas, estoy pésimo. Habré hecho el peor negocio en mi vida. Pastor, pero he prosperado. Claro que sí, no se preocupe, mi hermano, le espera el tormento, pero eso viene después. Relájese, disfrute el trayecto. Disfrútela hasta donde le llegue. ¿Qué lugar está ocupando Dios hoy en nuestra vida? ¿Qué lugar? A conciencia, no a reputación, a conciencia. No me gusta poner ejemplos, pero voy a poner uno. Y lo voy a poner porque lo considero un buen ejemplo. Yo admiro a Tavo. ¿Y por qué admiro a Tavo? Porque para Tavo estar ahí, disfrutar, porque lo disfruta. La mayoría no sabe lo que significa para él estar acá. Es más, la mayoría ni siquiera tiene mente de qué significa para Tavo estar ahí. Y no hablo de qué significa, de qué siente él estando ahí, sino hablo de lo que significa para él poder estar ahí. Implica que él tiene que salir temprano desde Pérez Celedón, navegar 3-4 horas para llegar acá, sacar 3-4 horas para soportar los integrantes del grupo de música. ¿Sí? Ya van 6 horas de tortura. Sí, sin contar los de audio y video. Implica que él tiene que venir al culto otras 3 horas el domingo, ya van 9. Y
muchas veces he sido testigo de que apenas si le da chance de ir y comer un poco y volver a subir el cerro, a veces en lluvia, neblina, condiciones difíciles, para llegar agotado allá y empezar una semana compleja. Y otros que viven a 15 minutos dicen es que es mucho sacrificio. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa la cruz en nuestra vida? ¿Qué lugar? ¿Cuál es el verdadero lugar que tiene Dios, que tiene el Evangelio en nuestra vida? ¿Cuál es el verdadero lugar? Y esto quiero cerrarlo con esto. El verdadero Evangelio es de una negación absoluta. Ese es el Evangelio real, no el mal contado. El verdadero Evangelio, el verdadero real Evangelio es una negación. Es negar, todo es negación. Es negarse por completo a todo lo que nosotros normalmente no queremos negarnos. ¿Por qué es así? Porque el verdadero Evangelio es de arduo trabajo. No hay otra forma de hacer el Evangelio, es de arduo trabajo. Y es de un arduo trabajo que se basa solamente en amor, nada más. Vea lo que dice en Mateo cuando empezamos, Mateo capítulo 10, versículo 8 al 11. Vea lo que dice. El verdadero Evangelio tiene que ver con esto: sanad enfermos, limpiad leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No proveas de oro, ni plata, ni cobre, ni vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Me llamaba la atención, no lo había visto detallado hasta esta semana que lo estudié, que dice limpiad leprosos. Yo no sé si usted sabe qué significa limpiar un leproso. Usted ni siquiera se quiere aguantar al hermano está en teoría sano, en teoría, ¿verdad? Por lo menos por fuera. El verdadero Evangelio era eso, era sanar enfermos, era ir a buscar al enfermo y sanarlo. Pero para ir a sanar un enfermo antes tenía que haber tenido una relación con Dios, había tenido que estar en oración, había que estar en ayuno, había que tener búsqueda, había que tener intimidad, había que tener santidad, había que tener preparación para poder ir. Para usted limpiar un leproso, usted no lo limpia en 5 minutos. Implicaba toda una preparación y un riesgo muy grande. Cuando empezó la pandemia, yo recuerdo claramente de que yo les dije, hermanos, no sé, vamos a empezar. Lo que yo sí le digo es que por lo menos yo, si alguien me ocupa con o sin COVID, yo voy a estar ahí. Y recibí muchas críticas por eso. Pero creo que por lo menos cuando me di cuenta, con el que me ocupó estuve. Y fui. Y no me importó arriesgarme. Y estuve ahí, al pie del cañón. Y oficialmente no puedo decir que nunca supe que tuviera COVID, excepto cuando pasé la parte del suegro, que todavía tengo mis bemoles. Pero no me interesa, porque yo sé a lo que Dios me mandó.
y sé cuál es el llamado y la misión que tengo que hacer. Y me sentí a gusto de saber que hubo otras personas que también interiorizaron el problema y se pusieron los guantes. Porque hoy no tenemos un leproso, pero tenemos muchas otras enfermedades, muchas otras situaciones donde requerimos que una persona que conoce el verdadero evangelio siembre el evangelio. Y lo sembramos no con habladas, no con palabras, no con diálogos, sino con acciones. La noche más difícil que el suegro pasó, yo estaba molido. Ronín estaba a la par mía. Y recuerdo que le dije: Ronín, ¿cómo hacemos? Paz, usted acuéstese, medianoche. Yo duermo la otra medianoche y usted sigue. Yo, listo. Me desperté a las 5 de la mañana. Pero a las 5 de la mañana Ronín estaba a la espalda de mi suegro, casi desmayándose del cansancio, pero no había titubeado en toda la noche. Y yo llegué y le dije: vaya, descanse, yo sigo. Y cayó, pero no titubeó en toda la noche. Ese es el evangelio que se cuenta bien. Ese es el verdadero evangelio que se cuenta correctamente, no el que hablamos con nuestra boca, no el que podemos ir y predicar en los parques. Ese no es el evangelio bien contado. El evangelio bien contado es el que contamos con nuestras acciones, pero requiere trabajo, requiere sacrificio, requiere esfuerzo y muchas veces no tiene ningún beneficio. No hay algo que llegue usted y diga: wow, yo obtuve esto de eso. No tuvo beneficio. El beneficio está en el cielo, está para recaudar riquezas en la patria celestial, pero no aquí. Aquí sacrificio, arduo trabajo. ¿Por qué? Por amor. Y por eso Jesús les dice: no recojan oro. Porque vean, hermanos, una de las cosas que ha pervertido el mundo, y la iglesia no ha sido la diferencia, es el dinero. Cuando ya un predicador no va a un lugar a predicar, si no me dan X montos, si no me dan una ofrenda, hemos pervertido el evangelio. Y no digo que esté mal que se le reconozca al predicador lo que está haciendo, porque invierte tiempo, está bueno. Pero hablo de que si yo condiciono mi enseñanza, por eso estamos fritos. Y lo hemos sacado para llevarlo a unas condiciones de privaciones materiales, de obtener un beneficio. Y como les decía la semana, ¿y por qué estamos mal? Porque nuestra riqueza del evangelio bien contado no es aquí. No es aquí, es allá. Pero decida en dónde quiere sufrir y en dónde quiere que lo consuelen. Porque puede que lo consuelen en un lado y lo atormenten al otro, o viceversa. Decida. Jesús le dijo a los discípulos cuando los mandó a las casas: les dijo lo siguiente, versículo 13 de Mateo 10: si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus zapatos.
No le dijo ruéguenlos, no dijo insistan, no dijo inténtelo, no dijo cambien el evangelio, cambien la estrategia, cambien la metodología. Dice, sacudan el polvo y retírese. Ahora, Jesús lo dijo y lo hizo. Por eso Él dijo, a los míos vine, mas los míos no me recibieron. Y a partir de ahí el evangelio fue direccionado a los gentiles. Desde que el evangelio mal contado tiró la carga, el peso hacia nosotros, el cristiano camina más cargado. Y camina más cargado porque tiende a compararse con el impío, o con el medio cristiano, o con el cristiano de reputación y no de conciencia. Pero este no es el evangelio. Este es un buen chiste, un buen chisme que alguien inventó. Una forma distinta de llamar a algo tan maravilloso como lo que Jesús enseñó, por lo que dio su vida, por lo que entregó todo su potencial y su amor. Y que nosotros tenemos que entender día con día. Es mi anhelo, es mi deseo, es mi corazón, que en medio de las adversidades de la vida, en medio de las circunstancias de la vida, su vida camine en paz. Pero nunca que la búsqueda de la satisfacción personal haga que te aferres a un evangelio distinto al que Jesús predicó, enseñó y quiso que conocieras. Porque si la satisfacción personal, la satisfacción de tu vida te va a aislar del verdadero evangelio, un día despertarás siendo atormentado por no haber escuchado. Muchos escucharon el verdadero evangelio, pocos le pusieron verdadero oído. Hoy no es la diferencia, mañana no va a ser la diferencia. Dice la Biblia que al final de los tiempos el evangelio va a ser como en los tiempos de Noé. Y lo que pasó en los tiempos de Noé fue que Noé les predicó, les predicó, les predicó, les predicó, les predicó, les predicó, y nadie quiso escuchar. ¿Quiere usted escuchar? ¿Quiere usted abrir su oído? ¿Quiere usted aceptar el verdadero evangelio, no el mal contado? ¿Quiere usted agradar a Dios bajo sus reglas y no bajo las reglas nuestras? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que ha sido compartida. Pedimos, Señor, que esta palabra que primeramente ha tocado mi corazón, ha tocado mi vida, ha hablado a mi interior, pueda hablar al corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, mis amigos y mis amigas que ven esta transmisión. Señor, que esta palabra sea atesorada, sea guardada, y que por favor, Señor, tú abras nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar atentamente tu voz y poder seguir, aceptar, vivir el evangelio correctamente bien contado. Pedimos que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, que bendiga nuestro entrar, que bendiga nuestro salir, y que esta semana que tú nos regalas sea una semana de gloria, una semana de bendición,
una semana de poder, una semana, Señor, donde tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, que Dios les guarde y les prospere abundantemente.